Hola, ¿cómo están? Hola a todos, bienvenidos a este programa especial enmarcado en la 9ª versión de FIC Pichilemu 2023 junto a la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas, donde conversaremos con los realizadores de las obras ganadoras de diversas ediciones del concurso internacional Juan Downey y visualizaremos sus cortometrajes, los que desde el videoarte buscan romper esquemas audiovisuales. Hoy nos acompaña Claudio Rojas, ganador de la 2ª edición del concurso Juan Downey. Él es comunicador audiovisual y videísta, quien ha recibido diversas distinciones por su trabajo audiovisual, tanto en Chile como en el extranjero, y ha obtenido el Premio Bienal de Video y Artes Electrónicas de Santiago en 1995 y 1997. Entre sus obras destacan El Cilindro como soporte, Fauces y El Terror Venidero. Quiero dar la bienvenida entonces a Claudio Rojas. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en Pichilemu TV. Muchas gracias Claudio, bienvenido entonces a este programa especial que hemos realizado junto a la Corporación de Video. Y bueno, hoy día estamos aquí para poder ver tu obra, en la cual quiero que tú mismo la presentes para que después pasemos a verla y luego de eso vamos a tener aquí una conversación para que tú nos puedas explicar en detalle cómo realizaste este trabajo. Ok, muchas gracias. Bueno, los invito a ver El Día del Roto Chileno, que intenta sintetizar lo que es la celebración de este personaje histórico para la cultura nacional, que tiene que ver principalmente con una imagen del popular chileno. Entonces hay una cultura pop, hay una cultura del humor, hay una cultura oficial, hay una cultura no oficial, que intentamos imprimir en este trabajo ya realizado en el año 1994-95. Entonces los dejo en Pichilemu TV con El Día del Roto Chileno. Bueno, nosotros aquí somos personas que llevamos muchos años aquí en la plaza y casi todos somos de la vía. Los pegamos a veces los piqueros y los quedamos aquí en la plaza. Y aquí compartimos, lo juntamos todos realmente lo que somos sufridos, como ser chilenos. Yo soy el roto chileno, bravo y prudente a la par, bravo en los tiempos de guerra y prudente en los tiempos de paz. Ando botado en la calle, ¿qué le vamos a hacer, mano? El destino me dejó así, manito.
Tu cariño se me va. Se me va. Como el agua entre hay los dedos. Y yo no puedo yo olvidar. Oh. Lagunero. El rey de la plaza. Bien, José. Yo me siento un roto. Como cualquier calidad humana, un desperdicio humano. No llores, hermano, porque si lloro, hermano, mis lágrimas están cayendo por ti, hermano. Y yo me enorgullezco de ser un roto chileno. Yo pienso que el roto chileno podría haber sido como un personaje, no sé, porque no sé mucho de historia, pero podría ser un personaje como nosotros. Aquí vamos para la caña. Compramos No, una caja. después van a llegar los pagos, la debo. No pasa nada con Te los digo pacos, que, ¿no? a Estamos ver. cerca del roto chileno. Tengo que No hacerla. los pueden ya presos. Uy, si los carabineros son amigos de nosotros también. Nosotros le llamamos a ellos. El roto chileno fue un héroe y los carabineros también son héroes. Así que también tiene que tirar para nosotros también. Y que vengan a ver esta figura, porque son cosas importantes. Porque hay gente, hay niños, hay jóvenes que no saben lo que es el roto chileno. No tenía idea yo que mañana era el día del roto chileno. No tenía la menor idea. Ay, a mí me lo imagino como soy yo, así rota. Así soy yo, chora. Eso somos nosotros. No vas a nada con ella, digo. Ah, No vas a nada con ella. chao y lárgate feo. Se lo atado nomás. Plaza del Roto Chileno es una verdadera plaza de nosotros, los torrantes. Y bien a ustedes, hacemos una gestecita a todo ritmo. Nos llevamos una moneda para comer Unas monitas, y todos los torrantes somos así. Y queremos una vida normal. No o sea, que nos dicte a nosotros la sociedad. No estoy ni ahí. Bien. Pero en todo caso, bueno, a todo ritmo. Bien. Dile que tenéis fe. Tenemos sed. Estamos celebrando el día, el roto chileno vale 400. ¡Ay, conmigo viejo! Un roto puede ser un roto trabajador, humilde. Es un roto. Prueba de amplificación. Hola, hola, hola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prueba de amplificación. Esta es una prueba de amplificación. Hola, hola, hola. Vengo a celebrar al roto chileno, porque era el aniversario de él. Y yo como fui militar también, cumplo con mi deber de venir a saludarlo. ¿Ah? ¿No es cierto? Los chilenos son inválidos. Los chilenos son inválidos.
porque han sufrido mucho defendiendo el Pacífico. Se han hundido, hay hasta gente que vive bajo el mar defendiendo. Y yo no pertenezco a este país porque me hundo en las playas. Así que no les conviene pelear por él porque vive. Vive el chileno nomás, no vive a otra persona. A mí me lo demostró ya. Claro, si vengo todos los años. Y vengo de allá de Rodrigo, de Araya, de la Plaza San Alto. Y el año pasado nomás, porque me cambiaron el nombre del bus, de la micro. No pude venir, pero ahora me vine en auto. No, me gusta, todo lo que hacen me gusta. Vienen los regimientos. Distinguidas autoridades, señoras y señores, la conmemoración de la batalla de Yungay y del Día del Roto Chileno. Sea este un homenaje al hombre y a la mujer de esta tierra. Esta plaza es testigo de uno de los rituales cívicos más significativos de nuestra nacionalidad. Un día 20 de enero de 1839, en la batalla de Yungay, entregaron sus vidas en pos de la defensa de su tierra, de su familia, de su libertad y de su independencia. ¡Digital! ¡Sí! La fiesta termina cuando las autoridades se han retirado, cuando los vendedores de maní, de papas fritas, ya van en la última tropezón a Pudahuel y los rotos se comen estas coronas con un poco de sal, con un poco de aceite. Se suben por este monumento que hay aquí atrás y abrazan fraternalmente en un gesto entre divertido y tierno a ese roto que está allá arriba, esculpido por Virginio Arias. Y en ese abrazo se simboliza eso tan divertido, tan tierno y tan incomprensible que es la patria. ¡Viva el Día del Roto Chileno! ¡Viva Chile, mierda! Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con todos los muertos se tropezó. Cogió el revólver, empuñó los besos y se marchó. Y tropezando se fue
tu cariño se me va. Canta, Gigi, es tu público. Se me va. Como el agua entre hay los dedos. Y yo no puedo yo olvidar. Está más San Fernando, weón. Está más San Fernando, está el Miguel, weón. Está el. Ahí llegó mi tío. Está el viejo Gallo también, weón. Ven para acá. Ven para acá. Perdón que interrumpa. Bien, y ya estamos de vuelta después de haber visto esta película, este cortometraje, El Día del Roto Chileno. Bien, Claudio, ya estamos de vuelta entonces aquí para poder analizar cómo tú rodaste este trabajo, este material. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo fue este proceso creativo y pensando en que la edición en el año 94 era análoga y habían pocos recursos y herramientas gráficas. Coméntanos sobre aquello. Exactamente. Mira, esto nace cuando yo voy en una micro y entra un señor vendiendo unas revistas. Y dentro de esa revista, que era la revista El Canelo de Nos, a 100 pesos, uno la comienzo a leer y hay una crónica escrita por Mauricio Redolés. Y Mauricio Redolés da cuenta, en un relato muy bueno, lo que es la celebración del Día del Roto Chileno en la Plaza Yungay en Santiago. Algo que yo no tenía la más mínima idea. Su relato era en sí un guión. Era un guión que te daba absolutamente, te describía todo el proceso que acontecía en la Plaza del Roto Chileno, que está ubicado en Yungay, en el centro de Santiago, donde hoy día vive el presidente de la República. Y en ese contexto, él daba cuenta de cómo iba avanzando con los distintos elementos que se van como transformando en esta celebración informal y formal, digamos, ¿no? Con las autoridades. Entonces yo sentí que ahí había algo, digamos, que había un documento y la fecha venía. Entonces hicimos los preparativos con el apoyo de un productor técnico muy bueno, que es Amador Providel, y él me dio todos los elementos, se compró la idea, y puso todos los elementos de una productora que él dirigía para poderlo hacer. Y tal como tú dices, en Betacam, analógico, con cámaras muy grandes, con equipos de sonido también así bastante monumentales, y se requería, por las cámaras y todo, por lo menos un equipo de 4 personas para manejar todo esto. Llegamos muy temprano ese día, y efectivamente, tal como lo va describiendo la crónica de Mauricio, van sucediendo los hechos. Entonces hicimos el seguimiento, estuvimos todo el día y pudimos dar como esta cobertura especial en que llega el acto oficial y traen todo, digamos, ¿no? O sea, la previa de esto es que es una plaza habitada por personas que están en situación de calle, hay muchas personas que están con demencia senil, que habitan habitualmente esta plaza. En ese año, hoy día ya las cosas han cambiado un poco. Y cuando llega esta celebración, que es tengo entendido que es el 24 de enero de cada año, el ejército lo tiene el Roto Chileno como un personaje heroico que peleó en la Guerra del Pacífico, fue decisivo en varias batallas. Estas personas que son harapientas, raposas, formaron parte del ejército, era la primera línea, y combatían principalmente por un honor de país en ese tiempo. Y esa es como la celebración, ¿no? Y gracias a ello, que hicieron una especie como de refuerzo bélico, se pudo obtener y ganar distintas batallas claves en lo que fue la Guerra del Pacífico.
Entonces esta celebración está tomada principalmente por el ejército, las Fuerzas Armadas. Entonces se toman la plaza literalmente, la repintan, la limpian, tal como sucede en el video, y traen incluso hasta algunas plantas y árboles, ¿cachai? Para adornar y darle como esta característica. Y los rotos son corridos, digamos, no los sacan, digamos, de la plaza porque llegan las autoridades, hay desfiles, llegan los regimientos, las bandas, el alcalde de la época, el intendente de la época. Y en general hay ofrendas florales y siempre bajo la perspectiva de que el roto, el habitante tradicional, es como marginado del acto oficial. Pero una vez que las autoridades se van, hay una fiesta y esa fiesta toma el protagonismo de nuevo estos personajes. En su día, en su hogar, en su casa, en su contexto. Y es un poco lo que refleja un poquito este trabajo documental en que hacemos este seguimiento y esa transformación. Y finalmente, tal como lo señala y lo describe muy bien en su crónica Mauricio Redolés, al final del día, los rotos, hay un encuentro en esta escultura de Virgilio Arias, en que muy chileno, digamos, ¿no? Porque es la representación de un soldado francés, digamos, ¿no? La escultura que adorna y que conmemora a la Plaza del Roto chileno no está centrada ni inspirada en la figura de un roto, sino está centrada principalmente en esta especie como de James Dean europeo, que Virgilio Arias lo hizo pensando en una bienal para Europa. Cuando llegó, en algún momento esa conmemoración no tenía nada y se recurrió a esta escultura y quedó constituida como el monumento clave de celebración del Día del Roto. Entonces, lo que te decía, al final del día hay esta convergencia, este encuentro del verdadero roto que habita en esta plaza, que siente como suya, que de alguna manera siente que es como la herencia de este soldado que batalló por Chile, y se junta con Virgilio Arias y sube, y se produce esa adhesión, esa conjunción, ese abrazo, en que simboliza, tal como lo plantea el Mauricio, una cosa tan definida, tan como etérea y tan compleja como es el concepto de la patria, ¿no? Entonces, desde el año 94 hoy día han pasado muchos años. Yo recuerdo que el año 95, 96 fui a la festividad, y desafortunadamente todos los personajes, todas las personas que participaron en el video ya no estaban. Algunos muertos, otros se habían ido, pero el 70% de las personas había muerto ya, no estaban. En un año, en 2 años, las personas en situación de calle que vivían ahí, los rotos, no estaban los protagonistas. Entonces fue como, de alguna manera también, dentro de esta festividad, en algún momento repensamos un poco la idea de qué pasó con estos personajes, pero no estaban, digamos, ¿no? Era como la segunda parte, y lo que te decía, digamos, ¿no? Entonces, ese es más o menos el contexto de la síntesis que da cuenta de este trabajo. Claro, genial. Sí, yo te iba a preguntar también respecto de la participación de Mauricio Redolés, porque él es un músico chileno que es popular, es de la zona. Yo lo conocí en algún momento también ahí en mi infancia. Entonces era interesante saber en qué momento estaba la participación de Mauricio. Bueno, Mauricio tiene Redolés en general, está muy vigente hoy día. Hace muy poco es Premio Nacional de la Música Popular, que es un premio que se lo dan, ya salió publicado, pero le hace la entrega en estos días. Afortunadamente yo tengo contacto fuerte con él. Mis últimos trabajos tienen que ver principalmente con su trabajo musical. Hicimos, y paso al dato, un video que se llama Pingüina Rebelde, que lo estrenamos el 18 de octubre del año pasado. Y que es una canción de él y yo hago el clip, digamos, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, es un aviso, digamos, ¿no? Mauricio siempre se ha distinguido por tener como una mirada muy particular, que descomprime un poco el contexto tradicional de lo que se dice y de lo que se opina en el ámbito político, en el ámbito social chileno. Y esa particularidad, ese foco especial que tiene Mauricio, lo exterioriza muy bien en esta crónica que yo leí, y tiene otras, digamos, ¿no? En que da cuenta de este trabajo de campo, de esta observación constante que él realiza a lo que es la sociedad chilena. Entonces, indudablemente, él, más allá de sus dotes genuinas de la música rock, de poeta,
de escritor, tiene también una mirada en términos de, yo me atrevería a decir, de cronista de lo que está sucediendo hoy día, en distintas instancias, en el espectro nacional y también en su experiencia cuando estuvo viviendo principalmente en Inglaterra. Y ese ojo alimenta, digamos, yo siento que es una vitamina súper válida para lo que sucede hoy día en el espectro chileno. Afortunadamente lo puede sintetizar a través de canciones, a través de textos poéticos, a través de entrevistas que le hacen cada cierto tiempo en los medios. Y logra como filtrar esta como examinación distinta que tiene él de lo que acontece, ¿no? Sí, genial, él es un gran artista y cantante chileno. Así es que gracias por el dato, buena noticia y su reconocimiento. Pingüina Rebelde, ¿no? YouTube. Eso. Y le ponen like, por favor. Eso, ahí todo el dato para que apoyemos a la música chilena. Y bueno, también nos comentabas acerca de la plaza, tú me contaste que fuiste el siguiente año. Esta plaza está ubicada en el centro de Santiago, ¿verdad? Tú volviste y después has seguido volviendo o fue como hasta ahí tu participación o tu vuelta en esa plaza. Mira, yo, bueno, en mi trabajo constante con Mauricio vive en el sector. Entonces, paso constantemente por ahí, cada cierto tiempo me detengo, examino. Para mí es como una plaza que de alguna manera es como el contexto que a mí me dio una cierta validez como realizador. Entonces, para mí tiene como un sentimiento súper querido, súper de pertenencia también. Porque hasta ese momento yo estaba como mucho más cabro, digamos, o mucho más joven, y la revalidación que uno tiene como realizador audiovisual, como videístas, te lo dan las obras. Te confirma en lo que estás haciendo, ¿no? Te confirma desde el punto de vista audiovisual, te confirma el oficio del realizador. Y para mí la plaza, digamos, tiene esa convergencia de significado, ¿no? Es como la que me dio como de alguna manera el sostén de seguir haciendo video. Me dio como, entonces cada vez que yo paso, yo creo que paso 4, 10, 15 veces al año, siempre tiene el mismo sentido, siempre tiene como la misma evocación y veo todavía los personajes que están dentro del documental. Los veo moverse y todo, y no ha cambiado mucho desde el punto de vista del ornamento, se mantiene más o menos igual, o sea, la han implementado, la han limpiado y ya ha cambiado un poquito como el sentido de uso que tenía en ese tiempo, el sentido de uso. Hoy día tiene un contexto mucho más familiar, más de juego, más de niños, ¿no? Yo creo que se mantienen básicamente como las palomas, como el personaje permanente que hay hoy día en la plaza, digamos, ¿no? Claro, sí, genial. Bueno, significa entonces bastante para ti esta festividad y bueno, y grabarla en esos años que eran como los inicios. Exacto, sí, sí. Sí, o sea, nosotros sentíamos el post-dictadura, te abría a ti la posibilidad y la factibilidad de que las personas pudiesen hablar, digamos, ¿no? De que tuviesen voz las personas de la calle, las personas que tenían una característica cotidiana, que en general estábamos como muy como aplastados, muy restringidos, ¿no? Una dictadura tiene todas las limitaciones del mundo, pero principalmente la limitación más fuerte es el concepto del clamor popular. El cotidiano te queda aplastado, ¿no? Entonces, la apertura era buscar a través del documento audiovisual este sentido de oralidad de los personajes que están como sumidos, digamos, dentro de un elemento del anónimo cotidiano y que tenían su cuento, ¿no? Tenían algo que decir, algo que narrar. En el trabajo nuestro hay una señora que narra, ponte tú, una tradición, una señora que es muy bonita, una señora que tiene como muchas arrugas, que está en un costado, y que ella dice, yo vengo todos los años, ¿no? Yo vengo todos los años, y vengo de la Plaza Sañarto, que es bastante más lejos. Incluso da todo un contexto antropológico histórico que dice que toma la micro la 415, ponte tú, que ya no existe, y que ella baja, y lo que le gusta, todo le gusta, pero principalmente porque está esa cosa marcial de los regimientos. Y la gente, en general, tenía un apego a esta celebración. Yo desconozco hoy día en que acaso existe todavía esa celebración desde el punto de vista como marcial
con los regimientos, etcétera, digamos. Entonces tenía un apego cotidiano y para ello era un acto que tenía un sentido, ¿no? Y que esperemos que todavía lo siga teniendo. Y se preparaba y como que se arreglaba para ir, ¿no? Había como una suerte de protocolo para asistir a una solemnidad y eso configuraba que yo me ponía mis mejores ropas para ir a ver esto, ¿no? Que constituía un acto folclórico, un par de discursos y el desfile de los militares. Y eso y después venía una fiesta ya con grupos musicales, donde se desataba todo, había algo muy característico que era como la chaya, que es como el papel picado, entonces tú ibas caminando y te tiraban en la cara, entonces se gestaba todo un ambiente con vendedores y personajes populares. Y esto era algo que brotaba de la celebración del roto, entonces es un elemento tradicional, pero no sé si me logran entender como de una subcultura, ¿no? De una cotidianidad que en la dictadura estaba como muy agazapada, muy como tapada. Y que esto tuvimos el ojo a través de esta crónica que hizo Mauricio Rodolés, de sacarla, ¿no? de sintetizarla en este video. Claro, sí, de todas maneras, y además que lo que explicas tú en relación a la dicotomía entre lo popular y lo militar que se daba en esa época. ¿Cómo lo ves tú eso? Mira, sabes que ahí la dicotomía, todavía había como un ancestro, había como un eco de lo que significaba la guerra del Pacífico, y como que yo sentía que había como un peso histórico de lo que eran las Fuerzas Armadas o el aparato militar previo a la dictadura. Entonces las personas no estaba tan teñido todavía, o sea, existía, era duro, ¿cachai? Pero de alguna manera el roto podía ser como una especie de isla que te sacaba y te liberaba toda esa significación brutal de la Fuerza Armada del golpe del 73 y revivía un poco como la Guerra del Pacífico. Entonces había mucha gente que se reenviaba a ese proceso de la Guerra del Pacífico más que la situación contingente militar del siglo XX, digamos, ¿no? La gente se transportaba al siglo XIX. Y los militares que se veían ahí también se gestaba un espíritu cívico del siglo XIX, de la Guerra del Pacífico. Entonces eso también es muy bonito porque había como un relato histórico del roto, que es una figura antropológica de la calle, un personaje callejero, un personaje popular, que se mantenía en el tiempo, ¿no? Que se mantenía en una línea de la no cultura oficial, sino que mantenía sus propios cánones y conectaba con estas personas que tomaban el recinto de la plaza, que se sentían que eran herederos de este personaje histórico que había combatido, que era callejero como ellos, y también revivía en el sentido comunitario en que las personas sí lo veían así, ¿cachai? Entonces en esta comunión cívico-militar tenía todavía esa reminiscencia fuerte del Pacífico. Entonces había una instancia histórica más que la contingencia de una dictadura que se había acabado el 90, ¿no? El 90 entre comillas, digamos, ¿no? Entonces, todo ese resabio, lo que yo sentía afortunadamente que estaba más centrado en este siglo XIX, en la previa de lo que era la Guerra del Pacífico, y no en el contexto militar brutal del 73, digamos. Claro, sí, perfecto, se entiende perfecto la idea, así que maravilloso porque podemos entender un poco más de dónde proviene esta festividad que se realiza allá en Santiago. Oye, en relación a los públicos, ¿a qué público sientes tú que está dirigida este trabajo? Mira, yo tuve la suerte de que este trabajo se hizo una versión para televisión, se emitió por Televisión Nacional, se sacaron algunos elementos y ahí lo tomó Augusto Góngora, un destacado periodista, que hoy día también está un poco enfermito él, y Augusto le dio el concepto de crónica y lo convirtió, podríamos decir, hizo una transversalidad al destacar los personajes que han estado en los medios que responden un poco a esta nomenclatura del roto. Entonces él situaba, por ejemplo, Condorito, es un personaje que responde también a esta configuración de ser representante del callejero, ¿no? De la persona a pie, como se designa hoy día.
Chaplin, con su personaje del vagabundo, también tiene una reminiscencia universal de lo que es este vago que anda rebuscándose por la calle. Y también tenía como una convergencia en esta figura del roto. Habían otros personajes que habían estado en historieta, qué sé yo, de principio del siglo XX, en la década del 50, como Perejil, que era de algunas revistas. Y eso lo sitúa muy bien Augusto y le da ese contexto de ser como un público mucho más transversal para televisión. Entonces, lo presenta él dentro de la plaza, le da esta lectura de crónica y lo sitúa en un público bastante, como podríamos decir, heterogéneo. Y en ese tiempo esto se transmitió en un programa que se llamaba El Mirador, que lo conducía Patricio Bañados. Y la sección era Crónicas de Augusto Góngora. Entonces Góngora lo posiciona, le da el toque periodístico contextualizado a que responde la figura del roto, cómo convergen distintos personajes, y podríamos decir como lo situó para un público televisivo bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. Y ahí tuvo como una difusión que en la década del 90 era bastante fuerte, bastante masiva la televisión. Entonces tuvo una llegada y fue como uno de los pocos trabajos de la Bienal, digamos, que se pudo emitir en televisión y canalizar en horario prime, como dirían hoy día. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que fue... nunca pensamos en un target específico, digamos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en esta línea, y lo que buscábamos era como comunicar en el espectro más amplio posible. Y afortunadamente, como te decía, se dio, ¿no? Se dio porque tuvo esta ventana televisiva abierta. Sí, qué genial, porque ahí tuvieron la oportunidad de verlo muchas personas y bueno, público general, a lo mejor se dio esta posibilidad de que saliera por televisión, que como decías tú, era bastante masivo en la época, se consumía mucho más, o habían menos alternativas también, porque hoy día los cable operadores están incorporados también en las programaciones de la televisión. Claro. Y bueno, y con respecto a la misma obra, la recepción de la obra, hablemos si recibiste comentarios, opiniones. ¿Qué te comentaba la gente respecto de esta obra? Mira, hubo dos miradas y bastante potentes con respecto al trabajo. Lo primero es la forma, ¿no? Llamó mucho la atención en ese tiempo en que yo utilizo recursos gráficos como de una máquina de escribir, y pongo la fecha y la hora de los acontecimientos que van sucediendo en el día, de cómo se armando este periplo de celebración del Día del Roto. Y eso como que le dio como una especie de ordenamiento y como que las personas iban como accediendo por estaciones a lo que está sucediendo. Entonces eso fue bastante bien recibido. Algunos elementos gráficos que yo uso en ese momento, como unos congelamientos, unas viradas azul, lo que tú planteabas ahí al inicio de la presentación, los recursos gráficos estaban recién como ingresando o eran muy caros de usar en el contexto de la postproducción. No es como hoy día que en los celulares tú puedes hacerlo fácilmente, digamos, ¿no? Pero en ese tiempo se requería tener como toda una gama y una infra de computadores que eran muy pesados, que eran muy complejos, eran muy lentos, y pudimos hacer todo este tipo de recursos gráficos. Entonces, el primer comentario que se hizo fue con respecto a la forma, porque estaban en un margen que tenía ciertos tintes experimentales para la época. Los elementos gráficos como parte, la canción de Yungay, que yo la acelero un poco, que era como algo sutil, tampoco se podía hacer muy fuerte, muy crítico con respecto a esta mirada militar de los himnos, porque el roto te decía que es una figura que estaba como muy tomada y muy celebrada, pero principalmente desde el ámbito militar, digamos, ¿no? Militar oficial. Y en ese contexto, digamos, a mí me destacaron mucho desde el punto de vista de la crónica, desde el punto de vista de estos recursos gráficos, y el uso del sonido, y la mirada de introducir la cámara como un espectador más en este contexto de la plaza, ¿no? En que la cámara busca y participa, ¿no? No hay como
no está la voz off oficial que te va guiando, está diciendo en estos momentos acá, sino que la cámara era como nuestro ojo, era nuestro sentido narrativo, ¿no? Ahí destaco al director de foto y camarógrafo, que es Enzo Blondel, un destacadísimo videísta de la época de los 80 y de los 90, súper vigente y muy perteneciente a lo que es el background que se gestó, el underground, perdón, que se gestó en la época de la dictadura, ¿no? Un paréntesis para señalar a Enzo Blondel. Y esa mirada lo destacaron mucho. Y lo otro, lo que te planteaba recién, ¿no? De cómo nosotros podemos sintetizar y lograr transmitir y comunicar que existe también una subcultura de personas que habitan en la plaza, y sobre todo la historia que hay detrás de cada persona, porque muchos sienten que son como borrachos perdidos, digamos, ¿no? Pero en general son personas que estuvieron puestas en un filo, en un límite de vida. Entonces, por ejemplo, la persona que recita la poesía, Yo soy el roto chileno, él era un piloto de avión de la Fuerza Aérea que tuvo un accidente, en un entrenamiento. Y ese accidente le dejó con algunos problemas corporales fuertes, digamos, con problemas en su cadera, en su rodilla, en su brazo, y no pudo como reinventarse, y no pudo volver a ser una persona, porque él estaba preparado para ser piloto. Y ahí se fue al abismo, digamos, ¿no? Y dentro de ese abismo terminó en la plaza. Entonces, era una persona que en general es una cornisa que uno está también expuesto, no es como alguien que eligió ser borracho y quedarse transformado en este personaje brutal y como que lo único que busca hacer es como la juerga. No es tan así, digamos, ¿no? Había otro personaje que no se le entendía mucho y que le pusimos subtítulos, que él había sido un futbolista profesional, seleccionado, nacional, y que a él tuvo la muerte de su mamá, y la muerte de su mamá configuró para él un desequilibrio mental fuerte que lo llevó a no recuperarse nunca, digamos, de la muerte de su mamá. Entonces, y termina ahí también, ¿no? Y tal como él dice, él siente que es un desperdicio humano, ¿no? Un desperdicio humano. Y el desperdicio humano cae en esta cobija que es esta plaza conmemorativa de los héroes, ¿no? De personas como ellos. Entonces, lo que me planteaban era, por una parte, cómo habíamos tomado una forma narrativa, y por otro, cómo situar esta historia de personajes, tanto en el sector donde acontece esto, como también esa referencia a la Vega Central, donde las personas que viven al día van a hacer pequeños trabajos para sobrevivir 24 horas y luego intentar seguir con su rutina, con su día, pero viven al día. Y también son marginales que han llegado por unas situaciones, yo me atrevería a decir, emocionales, muchos, ¿no? Hay un grado de emocionalidad que te afectó fuertemente, que no te dio a ti la posibilidad o la capacidad de volver a levantarte. Entonces, hay un resultado muy fuerte, ¿no? Tenemos que pensar que en los 90 probablemente no estaban las herramientas médicas o las herramientas de distintas casas de acogida que te dieran a ti la posibilidad como de recuperación. Hasta el día de hoy el tema psiquiátrico sigue siendo un tema que está al debe en nuestra cultura, digamos, ¿no? O sea, si revisamos la pandemia, ¿cuántas personas se vieron afectadas por este síndrome de características de salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que también hay como una subcultura o una sublectura, más que una subcultura, de que la plaza es un reservorio de personas que están en situación de calle, pero principalmente derivada por una hecatombe emocional fuerte. Exacto, finalmente en cada uno de esos personajes existe una historia detrás que marcó y que por algo están ahí, digamos. Así es que es muy interesante. Y en relación a los festivales, Claudio, ¿cómo elegiste los festivales en los que participaste y por qué? Mira, en la época en realidad no había muchos festivales, digamos, ¿no? No existía esa línea que existe hoy día, que me atrevería a decir que prácticamente casi todas las comunas de Chile tienen alguna referencia de festival audiovisual, documentales, películas, corto, animación. Entonces,
el único festival que había era la Bienal de Videos. Y la Bienal de Video también era un pasaporte que te daba la posibilidad de plantearte en otras esferas internacionales. O sea, yo tuve la oportunidad de participar en la Bienal, ganar la Bienal, tanto en el rubro documental como en el Gran Premio. Y la Bienal inmediatamente te daba la posibilidad de distribución y de participación en otros festivales. Entonces yo tuve la oportunidad de ir al Festival de Cine de Río en el año 96. Y el premio contemplaba de la Bienal, el gran premio contemplaba, que lo comentábamos off the record, eran $1.500, que era una muy buena plata, hasta el día de hoy sigue siendo muy buena plata. La escultura que está acá, de Osvaldo Peña, escultor chileno, esa de ahí, que yo la tengo y la tengo con mucho orgullo, digamos, ¿no? Este como trofeo de Osvaldo Peña. Y un viaje al Festival de Cine de Río durante 3 semanas, con todos los gastos pagados. Entonces era una cosa así como realmente hoy día me da la impresión que ese nivel de premios no se da o se da muy poco. Entonces cuando tú me preguntas cuál era la elección, o sea, la elección era la Bienal y no había mucho, digamos, no había mucho más. Se estaba recién armando 2 años después o 1 año después, salió el Festival de Cine de Valdivia, que también hasta el día de hoy se mantiene y que fue también una ventana importante para mostrar el trabajo. Más que la competición, era buscar unas ventanas en que pudiesen mostrar tus videos, porque la televisión, yo tuve la suerte de que la televisión lo tomó, pero los trabajos más experimentales no tienen cabida, ¿no? Y tal como tú lo planteabas, no habían medios que transmitieran esto. O sea, por ejemplo, hoy día tu medio tiene la posibilidad de televisar un festival de cine, un festival de video, un festival de cortos, un festival de documentales, y tienes la posibilidad de expandirlo a nivel comunal, a nivel, y queda absolutamente como una instancia de referencia en tu web. Pero eso antes no estaba. Entonces era como, tú exhibías tu obra y los 6 o 8 gatos que estaban ahí la veían y de ahí la guardabas y nunca más, digamos, ¿no? Entonces, claro, si tenéis la posibilidad de exhibirlo en alguna universidad con 20 personas más, pero hoy día, digamos, las posibilidades son mucho mayor. Entonces, tal como te planteaba, así como yo sentarme a decir, a ver, ¿cuál es el festival que quiero yo para mí? No existía, era ese o nada, digamos, ¿no? Entonces, no estaba hoy día con esa mirada que uno tiene como un productor que dice, mira, los festivales que se pegan a tu obra o que tienen cierta relevancia o cierta sintonía son estos, y hay un abanico. No, en ese tiempo no era tan así. Cuando entrevistas a los otros realizadores te vas a dar cuenta que ellos, claro, sí tienen toda esta mecánica de consultar y de preguntar y de tener como asesoría dónde participar, digamos, ¿no? Exacto, toda la razón ahí en relación a la participación de los festivales. Hoy día existen un montón de alternativas donde tú puedes difundir tus cosas o los videos que no son incorporados en los medios convencionales. Esto también nos da la posibilidad de tener estos medios nuevos, ¿verdad? De artes mediales que se llama ahora, que también dan esta posibilidad de conectarnos, la tecnología. Por lo tanto, agradecemos también eso porque, bueno, antes, como decías tú, no existían tantas alternativas y lo bueno es que había algo y te fue bien, pues pudiste mostrar ahí este interesante trabajo que refleja lo que somos en Chile y que esto finalmente, tú dices, pasó hace tiempo, pero sigue pasando, o sea, esto no deja de pasar. Eso, Claudio. Sí, tiene una vigencia re interesante, ¿sabes? Ahora que tú lo mencionas, Magali, yo recuerdo que los ganadores de los videos nos juntaban como a 4 o 5 y hacíamos como una especie de tour. Entonces nos llevaban, por ejemplo, a la Universidad Católica. Entonces, ahí en un auditorio nosotros llegábamos, hablábamos y exhibíamos los videos. Después de eso, o al día siguiente, íbamos al Sindicato de Trabajadores Textiles, donde también se mostraban, ¿cachai? Después, o a otra universidad. Y también ahí se producía un elemento bastante interesante que tú tenías la posibilidad de compartir con los otros realizadores. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, en la época que yo gané, en la categoría videoclip, ganó Síndrome Camboya, el video de los peores de Chile, que era un trabajo excepcional, así, musicalmente, videográficamente, y
Y eso me hizo recordar que hace muy poco murió Pogo, el cantante y mentor y creador de los Peores de Chile, en que la posibilidad de como de transitar también, de como de cambiar como puntos de vista o reflexiones en torno a lo que estaba sucediendo en cuanto al contexto de lo que uno veía en el panorama audiovisual, era también bastante potente, digamos, ¿no? Y hoy día instancias como la tuya, digamos, puede ser como una convergencia también de conversación en que tenemos la posibilidad nosotros de plasmar nuestras reflexiones, tus consultas, y hay personas que están viéndolo y hay personas que probablemente se motivan también a realizar y a plantear su trabajo, a poner. Entonces, son canales, ¿cachai? Que es súper potente, que afortunadamente instancias como la tuya despiertan el interés y lo difunden y lo amplifican, ¿no? Y tenemos esta mirada en que probablemente no hay muchas como, podríamos decir, no es como muy voluminoso, pero sí el público que lo sigue es un público que tiene un nivel, pero las personas que lo ven sí tienen una consecuencia y lo siguen, y es un público pertinente que sí influye en los demás, ¿no? Entonces es un público que tiene como una... no es cuantitativo, sino que es cualitativo, ¿cachai? Tiene esa capacidad de ser, de darle una categoría de cualificación, ¿no? No sé, acaso me seguí un poco el rollo, a lo mejor está muy enredado, ¿no? No, súper bien, se entiende perfecto. Gracias, Claudio. Bueno, y así damos por finalizado este episodio de FICPIT Chilemo en compañía de la Corporación Chilena de Video y Artes Electrónicas. Agradecemos a Claudio Rojas por estar hoy con nosotros y los invitamos a acompañarnos en este próximo episodio a través de nuestras diversas señales de televisión y en internet por vivo.pitchilemotv.org. Hasta la próxima.